Al fin parece ser que el Barça está moviendo ficha con el no fichaje de Nico Williams por el Barça y está valorando ya otras opciones tan buenas o mejores como la de Nico Williams. Y estoy hablando obviamente del posible fichaje o el interés como mínimo del Barça en el fichaje de Rafael Leao, que es un jugador que he dejado claro que me parece ultra top, y también, en caso de que falle, el interés en Chiesa. Estos son dos jugadores que me parecen muy buenos. Obviamente, sobra decir que el mejor de los dos es Rafa Leao, pero voy a compararles un poco en lo que se refiere tanto a perfil de jugador como a precio y cosas buenas y cosas malas que tendría el fichaje de cada uno. Y voy a decir claramente, teniendo en cuenta todos los factores, con cuál jugador me quedaría yo y elegiría yo. A ver, Rafa Leao es obviamente a nivel técnico el mejor de los dos. Es un jugador, sinceramente, entre mejor y bastante mejor por ahora que Nico Williams. Por lo menos por lo demostrado, tiene más caché, tiene más valor de mercado. Y, a ver, fichar a Rafa Leao sería espectacular por parte del Barça. Sería decirle no a Nico y traer algo mejor. Con lo cual, desde ese punto de vista, sería elogiable, ¿no? O sea, no sería criticable, sería elogiable que el Barça no fiche a Nico y que fiche a Rafa Leao. Pero claro, aquí hay que ver varias cosas. ¿Será posible el fichaje de Leao? Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque el Milan va a pedir mínimo entre 70 y 80 millones. Y bueno, con la salida de Gundogan y otras salidas como la de Roque y tal, se libera masa salarial, pero habrá que ver si el Barça tiene y está dispuesto a poner estos 70 o 80 kilos que pide el Milan. Yo creo que no, que esa temporada el Barça no va a poner tantos millones sobre la mesa, así que yo creo que sinceramente, si el Barça va vendiendo por ahí que tiene, ¿no?, la posibilidad seria de fichar a Leao sin haber hecho antes previamente una venta por dinero, creo que es vender humo, sinceramente, porque yo dudo mucho que el Barça vaya a soltar, después de haber soltado los 55 millones por Olmo, otros 70 o 80 kilos en Rafa Leao, con lo cual habrá que ver. Podría ser que se produjese, pero me sorprendería mucho. Es decir, si ahora llega Leao después del fichaje de Dani Olmo por 55, me sorprendería bastante. Y obviamente yo estaría contentísimo, ¿no? Obviamente, Leao es mejor que Chiesa, y yo prefiero a Leao antes que a Chiesa. Y, joder, sí, hablemos claro, sería un jugador top para el extremo izquierdo. En el caso de Chiesa, es un jugador que obviamente entre Leao y Chiesa, pues prefiero a Leao, y Chiesa es peor, he de dejarlo claro, ha rendido peor hasta ahora en el fútbol que Leao, pero obviamente lo bueno es que es un jugador más barato que Rafa Leao, y bueno, también es un jugador que cumple, y que recordemos que hace un par de temporadas dio un rendimiento bastante top con Italia sobre todo, ¿no? Ahora ha bajado un poco el suflé de Chiesa. También es cierto que ha tenido algún problema físico que otro, pero también es un jugador que en caso de no llegar Leao, que yo creo que es lo más probable, porque Leao es un jugador que, como digo, es muy difícil que se produzca su fichaje, pues me parecería, bueno, un parche bueno, por así decirlo. No está al nivel de Nico Williams. En el caso de Chiesa sí que es cierto que es peor que Nico Williams, pero es un jugador que, bueno, oye, pues tiene sus cositas, ¿no? Y al menos cumpliría ese rol de jugador que, bueno, que va a ser semititular, con bastante nivel, con nivel para jugar en el Barça, no como titular indiscutible, pero sí para jugar en el Barça. Y sería un jugador el cual yo tampoco criticaría. O sea, yo no criticaría el fichaje de Chiesa, prefiero a Rafa Leao. Pero como Rafa Leao va a ser muy complicado su fichaje por el precio, pues Chiesa, pues oye, me parece una opción interesante, ¿no? Una opción interesante para el extremo izquierdo. Es peor que Nico Williams, pero obviamente es un jugador que, al ser peor, por lo menos va a dar un rendimiento satisfactorio para el club, ¿no? Porque tiene más o menos regate, no tanto como Nico, pero tiene buena técnica. Tiene gol también, tampoco es que tenga muchísimo gol, pero también tiene gol. Y oye, yo creo que es un jugador que podría rendir bien en el Barça. Pero, repito, entre Leao y Chiesa, yo me quedaría claramente a nivel futbolístico con Leao, porque es mejor,
pero obviamente va a salir por un ojo de la cara. Dudo mucho que el Barça vaya a fichar a Rafa Leao, y dentro de las circunstancias del club, la opción de Chiesa me parece una opción interesante porque es más barato, es más realista a día de hoy, y encima es un jugador que en caso de llegar podría dar un buen rendimiento en ese extremo izquierdo que nos hace falta reforzar con un jugador, con lo cual me parece una opción interesante. Y si me tengo que mojar por las circunstancias del Barça, económicas y tal, yo creo que lo más posible, lo más factible que pase es el fichaje de Chiesa por el Barça y no de Leao. Y como digo, Chiesa me parecería un jugador que daría un rendimiento bueno. Así que cualquiera de las dos opciones, como digo, me parecen buenas, tanto Rafa Leao como Chiesa. Y bueno, si llega cualquiera de los dos, yo estaré contento. Si llega tanto Leao como Chiesa, yo estaré contento porque me parecen dos jugadores buenos. Y bueno, no sería criticable. Sería, pues bueno, ponerle un parche, ¿no?, a la no llegada de Nico Williams al Barça, porque está claro que el Barça quiere fichar a un extremo izquierdo. Así que nada, esto es lo que quería comentar respecto de Leao y Chiesa. Lo repito una vez más, yo a nivel futbolístico me quedaría con Leao, lo repito, pero me da a mí que no va a ser posible. En caso de fichar a Leao, por supuesto, sobra decir, en caso de que el Barça fiche a Leao, yo, vamos, estaré contentísimo y sería, vamos, un fichaje espectacular, ¿eh? Por mucho que salga por 70 u 80 kilos, tener a un Lewandowski, Leao, Lamine Yamal, sería una cosa brutal, sería un ataque brutal. Pero creo que es poco realista a día de hoy dejarlo claro. Así que nada, como ya he dicho, tiene sus pros y sus contras el fichaje de cada uno. Así que, bueno, en caso de que llegue Chiesa, que yo creo que es el que acabará llegando, en caso de que el Barça se refuerce en el extremo izquierdo, pues ya habrá tiempo de analizarlo más a detalle. Pero he de dejar claro que es un jugador que también me gusta. Así que nada, esto es todo lo que quería comentar al respecto. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo.